Bienvenidos amigos una vez más al estudio de la palabra de Dios. Vamos a tratar en el día de hoy, vamos a hablar acerca de un tema muy emocionante. Vamos a trasladarnos a una de las historias más épicas del Antiguo Testamento. Y para mí es un honor compartirlo con ustedes. Teníamos unos días de vacaciones por el cual no pudimos estar realizando la lección de escuela sabática, pero es un honor volver a estar con ustedes. Y yo sé que cada uno de ustedes estarán de acuerdo conmigo de que esta lección de esta semana, el estudio nos lleva directamente a lo que es el corazón del libro de Éxodo. Y el título de esta semana es A través del Mar Rojo. Y wow, que es un tema bastante interesante. Es una experiencia o una de las experiencias más dramáticas y gloriosas del pueblo de Dios allá en el Antiguo Testamento. Pero lo que más me impacta desde el principio, con la primera lección o con la introducción, es cómo el texto, cómo la guía conecta directamente con nuestra propia salvación. El relato del Éxodo, especialmente de la Pascua. El texto dice que este acontecimiento es el modelo divino de cómo Dios derrotó a los enemigos de los hebreos e introdujo lo que es victoriosamente al pueblo de Israel en la tierra prometida. También aquí hay un símbolo de la salvación y la redención en Cristo. Es fascinante ver cómo un evento histórico tan monumental prefigura lo que Cristo haría también por nosotros. Nos pone todo esto en expectativa. Y lo que pone aún más claro todo esto es cuando uno dice, desde el punto de vista humano, los hijos de Israel se encuentran en una situación de desesperación, sin esperanza, de la cual ellos no podrían liberarse por sí mismos. Entonces, solo Dios podía a ellos salvarlos. Lo mismo ocurre con nosotros allí con la relación del pecado. Estamos en una situación desesperada. Necesitamos algo aún más dramático que lo que podemos ver en el Éxodo. Y ese algo dramático que nosotros necesitamos es la cruz de Cristo. Lo que Cristo hizo allí en la cruz por nosotros. Un poderoso recordativo de lo que es nuestra impotencia sin Dios. Absolutamente dependemos de Dios. Y el Éxodo es impresionante con todas sus señales, con todos sus prodigios, pero la cruz supera todo esto. La cruz nos muestra la magnitud de la obra de Cristo. Y el versículo para memorizar dice que Moisés dijo al pueblo, no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación y la que el Señor dará hoy. Porque estos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes. Estén tranquilos. ¡Wow! ¡Qué promesa maravillosa! La parte del domingo nos habla de vayan y adoren al Señor. La Pascua, ese día de un juicio divino sobre los egipcios. Nadie escapó desde el faraón hasta los esclavos. El orgullo de Egipto estaba por el suelo. Y aquí viene la parte más extraña. En Éxodo 12:31 al 36, el faraón, ese dios en la tierra, según la cultura egipcia, le pide a Moisés que lo bendiga o que ruegue a Dios por él. ¿Qué le parece esto? Es alucinante. Demuestra que a pesar de toda la terquedad, el faraón reconocía el poder del Dios de los hebreos. Pero la lección es muy clara aquí. Aquí no vemos en este rey arrepentimiento genuino. Fue pura derrota y desesperación. Él solo quería detener lo que era la devastación de su pueblo. ¿Cuántas veces nos pasa que nos arrepentimos por las consecuencias solamente? No porque realmente reconozcamos nuestra maldad en las acciones que cometemos.
¿por qué el arrepentimiento no consiste, o el verdadero arrepentimiento, en acciones como esta? ¿Cómo podemos nosotros aprender a arrepentirnos de aquellos pecados de los cuales, en cierto sentido, aún no nos libramos? Al menos en corto plazo. Continuamos en ellos. Esa es una pregunta que nos deja pensando, porque un verdadero arrepentimiento va más allá de evitar el castigo. El verdadero arrepentimiento es un cambio de corazón. Y me encanta cómo Dios proveyó para los israelitas. Porque miren, los israelitas no salieron con las manos vacías. Los egipcios le dieron objetos preciosos y se lo dieron como si fuera un salario atrasado por siglos de esclavitud, porque le dieron mucho. Dios siempre cuida de su pueblo. Así que esté usted pendiente siempre de que Dios cuida de ti. Y la siguiente parte habla de la consagración del primogénito. La lección nos habla de lo que es un rito que se hizo allí para que esto sirva de consagrar o dedicar. Aquí la fe no era solo creer, sino también actuar. La fe sin obra es muerta, como dice Santiago. Y ese mandato divino, que fue perpetuo, de consagrar a todo primogénito, al varón, que nosotros pudiéramos decir que es un recordatorio constante de que todo le pertenece a Dios. Los primogénitos eran el primer fruto de las bendiciones que Dios daba. Y la idea de la redención, de la salvación, aquí es central. Los primogénitos se libraron de la muerte por la sangre del Cordero. Así como nosotros somos redimidos por la sangre del Cordero que es Jesucristo y a la vez el primogénito. Colosenses 1:14 nos dice claramente, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Es hermoso este paralelismo, ¿verdad? Y lo de colocar en sus manos y entre sus ojos, como dice Éxodo 13:16, ¿cómo simboliza eso las acciones en armonía con la fe? Marcar en medio de los ojos. Me parece que es una forma de decir que nuestra fe debe ser activa, debe ser visible en todo lo que es nuestras vidas y en nuestras decisiones. No solo un pensamiento abstracto, es la integración de la fe en cada aspecto de nuestra existencia. Miren qué maravilloso ver cómo Dios espera que nuestra fe no sea algo oculto. La siguiente lección nos llama a un momento cumbre, el cruce del Mar Rojo. Dios guía a los israelitas como un ejército bien organizado. Y me encanta este detalle, que no era una multitud desordenada a lo loco, sino un pueblo con propósito. Y el detalle de que Moisés llevó los huesos de José, aún así, o algo más, demuestra que hay una acción de fe increíble. José creía en la promesa de que Dios, incluso en su lecho, estando enfermo, sabiendo que iba a morir, él sabía de que Dios los liberaría. La columna de nube y de fuego, la presencia visible de Dios, estaba allí con ellos. Pero a pesar de todo, el faraón, el rey, revela su verdadero corazón. Entonces aquí es donde persigue a Israel totalmente cegado por el pecado. El que estaba arrepentido ahora está en pecado otra vez. Y el pueblo muestra una falta de fe, Israel. ¿No era mejor que nos dejaran morir en los sepulcros de Egipto? Es impactante cómo después de ver 10 potentosos milagros de plaga y su propia liberación, todavía dudan del poder de Dios. Qué lección maravillosa que nos invita a reflexionar. ¿Cuál fue tu primera reacción? ¿Fe en Dios o falta de ella? ¿Qué lecciones yo debería
haber aprendido de esta situación que podría ayudarnos para la próxima vez que enfrentemos otra? Es decir, ese problema grave que tú tuviste, ¿cómo fue tu reacción? Hay que hacer un examen de conciencia brutal, hacer un examen de conciencia de esos momentos de crisis, de dificultades que nosotros pasamos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Lo hacemos con fe como el pueblo de Israel o lo hacemos con duda? Veamos también el siguiente tema que nos habla acerca de avanzando por la fe. Moisés, con su fe inquebrantable, el líder anima al pueblo con 4 puntos cruciales. El primero, no teman. Fundamentalmente, vencer el temor es el primer paso para la victoria. Manténganse tranquilos. No solo dejar de quejarse, sino confiar y esperar pacientemente. El tercer punto era, verán la salvación que el Señor les dará hoy. Abrir los ojos a la obra de Dios. Qué importante es reconocer el liderazgo que Dios tiene, que Dios está guiando al pueblo. Y por último, mi favorito, el Señor peleará por ustedes. Es una promesa directa de la intervención divina. Y esto se conecta directamente con el Calvario, donde Cristo derrotó a Satanás. Incluso los egipcios reconocieron que el Señor luchaba por Israel. Eso fue algo innegable. Y la orden de Dios que le dio a Moisés, marchen. Dios entonces da una orden, despliega su plan paso a paso. Y el ángel que está allá y la columna de nube protegiendo a Moisés, extendiendo su mano, y el mar se divide en dos. Y los israelitas, ¿qué hacen? Cruzan por la tierra seca. Entonces los egipcios lo persiguen ciegamente hasta que entraron en el mar y fue demasiado tarde. Una lección sobre la paciencia de Dios y sobre la terquedad humana. Dios quería salvar a su pueblo y el faraón quería destruir a su pueblo. Y esta es la razón, hermanos, amigos queridos. Dios no tenía ninguna intención de herir, de matar a los egipcios. De paso, años atrás, siglos atrás, Dios permitió que la familia de Jacob fueran a Egipto y Dios preparó un lugar precioso para ellos y lo dejó allí en Egipto. Esto quiere decir, amigos queridos, que Dios no mató a los egipcios por quererlo matar, sino porque ellos querían destruir al pueblo de Dios. Recuerda esto. La misericordia de Dios es más grande que nuestro pensamiento y nuestra bondad. Si para usted es malo, para Dios es mucho peor. Pero Dios tiene sobre todo un gran propósito. ¿Saben cuál es ese propósito? Salvar a la humanidad. Y todo aquel que quiera destruir los planes de Dios, Dios los destruirá a ellos. Por eso el Señor destruirá a Satanás, a sus ángeles y a todos aquellos que perseveren en el pensamiento de maldad. Pasemos a el cántico de Moisés y de María. Bueno, resaltar que es también de María, porque María acompañó en la celebración. Todo el ejército egipcio derrotado. ¿Qué más pudiéramos decir? Una victoria completa para el pueblo de Dios. Y allí viene el cántico, una alabanza épica que resuena siglos por los siglos. Es un cántico de gratitud, un cántico de adoración. Moisés subraya que el Señor es su fortaleza, el Señor es su canción, el Señor es su salvación. Nadie es como Él, dice, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas. La gratitud, amigos, es la clave para la vida espiritual.
la conexión que tiene este cántico con el libro de Apocalipsis, que dice Apocalipsis 15, 2 al 4, donde los redimidos cantan el cántico de Moisés y del Cordero. Me imagino cómo sonará eso allá en el cielo. Una alabanza por las obras de Dios, las obras maravillosas, por sus juicios que fueron justos. Y la última línea del cántico dice, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus actos de justicia han quedado manifiestos. Esto nos da una esperanza inmensa a cada uno de nosotros. Si Dios es justo, debe haber justicia. Emmanuel Kant lo instruyó de una forma. Y nosotros, con la revelación bíblica, podemos confiar que esa justicia un día llegará. Qué consuelo nos da todo esto a nosotros. Finalmente podemos resumir que Dios guió a los israelitas pacientemente a un lugar donde enfrentarían menos desafíos que en Egipto. Ellos estaban pobremente preparados para un encuentro con ese pueblo poderoso y belicoso. Eso resalta la compasión de Dios. Dios no los arrojó al fuego de inmediato, sino que los preparó. O sea que Egipto sirvió de preparación para siglos más de lucha contra otras naciones. La certeza de este acto redentor de Dios en la historia nos asegura que nada tenemos que temer en el futuro. Si Dios hizo eso en el pasado, lo hará de nuevo. Y las preguntas para dialogar nos hacen pensar profundamente en muchas cosas. ¿Por qué nos cuesta tanto mantener la fe? Incluso después de tantas demostraciones de bondad que Dios ha hecho con nosotros. ¿Por qué el faraón siguió persiguiendo a Israel hasta entrar a la mar? La advertencia sobre endurecerse a causa del pecado es muy real, amigos queridos. Y la última pregunta es, ¿por qué deberíamos acordarnos siempre de alabar a Dios en los buenos tiempos, ya que no sabemos de qué calamidades Dios nos ha librado? Es una invitación a la gratitud constante, a reconocer la gracia de Dios, reconocer su protección en cada momento. ¿Qué lecciones tan profunda? Esto nos recuerda, amigos, que el Éxodo no es solo una historia antigua. El Éxodo también es un reflejo de nuestra propia jornada de día a día, la jornada de fe, de la lucha contra el pecado y también de la victoria que Cristo nos da a cada uno de nosotros. Una historia que sigue resonando con poder en nuestros oídos, en nuestros corazones. Hoy día, escuchemos la voz de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje maravilloso a través de la fe, que ha sido de verdad de gran bendición para cada uno de nosotros. Y yo espero que así sea en tu vida, que el Señor te ayude a reflexionar sobre las grandes cosas que Él puede hacer en tu vida a partir de hoy. Así que recuerden algo, les animo a seguir profundizando en la palabra de Dios y recuerden esta frase: no teman, estén tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy. Nos vemos en la próxima ocasión.